Hola a todos y todas, soy Jesús Diez, bienvenidos a mi canal de producción virtual. Hoy vamos a tratar un tema dentro de la producción virtual que es un poco diferente, es el web remote. Si lo conocéis, si habéis visto por ejemplo alguna vez la demo esta famosa de Virtual Production de la motocicleta, que tiene el fondo este con las cámaras y tal, hay algún momento del vídeo, lo vamos a ver ahora luego, en el que utilizan una especie de interfaz en una tablet en el que pueden cambiar cosas de la escena. Por ejemplo, pueden cambiar la luz o pueden añadir una luz por la derecha, por la izquierda, pueden hacer que sea de noche, de día, cambiar el fondo directamente. Entonces, esto es una cosa que me interesa mucho porque creo que es algo que tiene muchas posibilidades, porque imaginaos que estamos en un rodaje y está el director de fotografía, que a lo mejor, bueno, no tiene por qué saber mucho de este tema, y quiere, pues eso, quiere cambiar cosas en la escena, ¿no? Nosotros la preparamos, tardamos tiempo en preparar la escena que va a ir en las pantallas, y de repente dice: "Uf, pues no sé, no me convence mucho, podemos poner una luz más por este lado". Pues bueno, podemos ir al operador de Unreal, que el operador de Unreal lo cambie dentro del programa, más para aquí, más para allá, pero una cosa que es estupenda es que el propio director de fotografía tenga pues su tablet o lo que sea y desde aquí coge y diga: Pues por aquí, por allá, pa, perfecto". Es algo que creo que tiene muchísima utilidad. No solo por eso, sino porque en teoría Web Remote funciona solamente en local. Es decir, tú puedes conectarte desde un navegador, tener una pequeña aplicacioncita y modificar cosas en el ordenador, en el propio Unreal, que está dentro de tu mismo ordenador. O puedes utilizar cualquier dispositivo, una tablet o lo que sea, que esté dentro de la misma red local. Siempre tiene que ser una red local. Pero es que también puedes utilizar una red privada virtual. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes tener un director de fotografía viendo el rodaje desde Estocolmo, por ejemplo, y está viendo desde las pantallas y tal, y él desde su casa está controlando la luz del Unreal que está en Madrid, no sé. Vale, entonces es una cosa que tiene mucha utilidad. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser dividir este curso en varias partes. En la primera vamos a hacer solamente establecer un poco el sistema. Vamos a utilizar no va a ser nada parecido a lo que hemos visto con lo de la moto, ¿vale? Va a ser una cosa mucho más sencilla y fea. Pero bueno, pero vamos a utilizar JavaScript como lenguaje de navegador para crear unas funciones que se comuniquen con Unreal, ¿vale? En el primer vídeo vamos solamente a crear esas funciones básicas y ver si funciona. En la segunda vamos a añadir más funcionalidad para hacer cosas como estas que estamos viendo ahora en el vídeo. Y en los siguientes vídeos haremos un poco cosas más avanzadas, como por ejemplo comunicarnos no solamente con funciones que están en Unreal, sino con blueprints personalizadas que hagamos nosotros, que tienen las funciones que nos dé la gana. Esto abre un abanico impresionante de opciones. Y finalmente veremos cómo conectarnos a este sistema con un teléfono, por ejemplo, o con una tablet. Así que bueno, espero que os guste mucho este vídeo. Así que si es así, ya sabéis, suscribíos, dadle a like y tal. For my English speaking friends, subtitles, please. So, bueno, vamos para allá. Bueno, pues vamos allá. Lo que vamos a hacer va a ser, como hemos visto en la presentación, una especie de interfaz web que se puede acceder desde un ordenador, desde un móvil, una tablet, lo que tú quieras, para poder controlar objetos en la escena Unreal. Claro, lo que hemos visto en la demostración de la famosa moto está súper chula y súper bonita. Esto es solamente una introducción para ver cómo funciona. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer va a ser algo más parecido a esto. Es decir, una cosa mucho más cutre. Pero, pero bueno, iremos poco a poco avanzando. Seguramente haga otros vídeos en los que ya lo ponga con, bueno, un diseño bonito, utilizando Vue, por ejemplo, para que sea más reactivo, utilizando base de datos, controles bonitos de jQuery, en fin. Ya veremos, ¿vale? Eso es un poco a lo que vamos a llegar al final, ¿vale? Entonces, el código que tiene esto es básicamente, como ves, es JavaScript puro y duro, ¿vale? Tenemos una sección de script con todas las funciones que ahora las iremos desmenuzando una a una y una sección de body que es donde estamos poniendo los controles, ¿vale? El problema que tiene esto de momento es que, bueno, cada elemento que queremos interactuar tenemos que un poco tratarlo a medida, ¿vale? Vamos a tener que utilizar una función para cada uno, en fin, es un poco rollo de momento, pero bueno. Este código estará disponible en un enlace que pondré en los comentarios del vídeo. Así que si alguien quiere jugar con ellos, pues puede hacerlo sin problema.
Lo siguiente que teníamos que ver es dónde está la documentación de Web Remote. La verdad es que esta es una cosa un poco reciente y no hay mucha. Hay algunos tutoriales por ahí online que están muy bien, pero no hay mucho. Y la documentación que hay, que también os pongo en la descripción del vídeo, es esta de aquí, es el Web Remote Control de los documentos de Unreal. Vale, aquí tenemos dos páginas, aquí te pone un poco cómo empezar y aquí te ponen más detalles en concreto, ¿vale? Vamos a irnos directamente a la parte del Quick Start. Vamos a ir siguiendo un poco los pasos, ¿vale? Lo primero que nos dice es que tenemos que activar el Remote Control API, ¿vale? Entonces, esto nos iremos a Settings, Plugins, buscamos por Web Remote, aquí está, ¿vale? Yo ya lo tengo habilitado. Cuando lo hagáis, seguramente os pida reiniciar el editor. Lo hacéis y ya está. Yo aparte he añadido el Sun Position Calculator, que lo veremos luego para ver otro modo de interactuar con la escena. ¿Vale? O sea, en principio nosotros ya estamos bien aquí. Lo que nos dice ahora la documentación es que hay que lanzar el servidor. ¿Vale? Aquí una serie de comandos. Nosotros vamos a utilizar este Web Control Start Server. Lo que va a hacer esto es que va a lanzar un servidor dentro de Unreal que va a escuchar peticiones desde fuera. ¿Vale? Es decir, nosotros todo lo que hagamos con JavaScript y tal en nuestro código, lo que va a hacer es mandar una petición a Unreal y gracias a que esto está encendido, pues la va a escuchar y la va a procesar. ¿Vale? Entonces nos iremos a la consola, que la tengo aquí. También se puede hacer desde aquí. Window, Developer Tools, Output Log. Y ponemos Web Remote to Start Server. Y ya te dice Starting All Listeners, Created New Listener on 127, que esto es localhost, es decir, esto es nuestra máquina local. Y todos los listeners han empezado, o sea que estamos listos para empezar. Una cosa importante de Web Remote es que solo funciona en local, es decir, yo me puedo conectar, por ejemplo, yo estoy aquí en mi propio ordenador y voy a conectarme pues con esta interfaz que tengo en el navegador que está en el mismo ordenador. También me puedo conectar con otro ordenador o con una tablet o con un teléfono, pero siempre que estén en la misma red local, ¿vale? Siempre que sean capaces de acceder a mi ordenador localhost. Bien, pues lo primero que vamos a hacer, vamos a meternos ya en código directo. Vamos a crear aquí, este va a ser nuestra web básicamente, ¿vale? Lo que vamos a crear va a ser una sección script para meter todo nuestro código JavaScript. Yo digo, esto es muy mala práctica, en teoría esto tiene que ir con un HTML, pero bueno, mira, esto es una demostración nada más. Y aquí vamos a meter todos nuestros controles. He puesto Voodoo, pero es body. Y cerramos body. ¿Vale? Aquí irán nuestros controles y aquí irán nuestras funciones. Lo primero que vamos a crear es una función para poder acceder a Unreal. Si nos vamos de nuevo a la documentación, veremos que, más adelante, send request, esa es la parte de enviar request, ¿vale? Básicamente, hay dos tipos de peticiones que podemos hacer. Una que es para establecer o obtener propiedades, por ejemplo, si yo tengo, pues por ejemplo, si tengo esta, no sé, esta luz, la Sky Directional Light, podría obtener el valor de la rotación o podría modificarlo directamente, ¿vale? Esto es un acceso directo a una propiedad, ¿vale? Hay otra manera que es acceder a funciones, ¿vale? Aquí lo vemos en la documentación. Esto es para ver propiedades, ¿vale? Entonces, básicamente tenemos que hacer una petición a esta dirección con Remote Object Property y con pasándole estos parámetros, ¿vale? ¿A qué objeto nos referimos? Por ejemplo, en este caso sería la luz direccional, qué queremos hacer, leer, y qué propiedad queremos leer, ¿vale? También se puede, aparte de read access, puedes hacer un write access, ¿vale? Esto te lo pone en el siguiente documento. Aquí, si vas aquí, te pone también, creo que está aquí un poco más abajo, access, puedes decirle que sea read, write o lo que sea. Es decir, también puedes escribir una propiedad, ¿vale? Otra manera de acceder es en lugar de con esto, también nos dice que tiene que ser tipo put, ¿vale? Hay diferentes tipos de acceder a un servidor, hay get, post, put. Aquí Unreal nos dice que lo hagamos con put, pues lo hacemos con put, ¿vale?
Otra manera de hacerlo es mediante esta opción. En lugar de Remote Object Property es Remote Object Call, con lo cual podemos llamar a una función de Unreal. Por ejemplo, podemos llamar a Set Relative Rotation, que este lo hemos utilizado en el vídeo anterior de Camera Tracking. Podemos llamar a cualquier función que esté en Unreal, o más importante aún, podemos llamar a cualquier función que esté dentro de una blueprint que esté en Unreal. Y esto abre las posibilidades infinitas, porque claro, yo me puedo hacer una blueprint personalizada y poner la función que yo quiera, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, aquí podemos llamar a set rotation, pero si quiero hacer un set rotation y set scale, si quiero rotarlo y escalarlo, tengo que hacer dos llamadas, mientras que si, por ejemplo, llamo a una función que tengo dentro de una blueprint, ya lo puedo hacer todo. Esto lo veremos en otros vídeos, ¿vale? Pero de momento solo vamos a hacer llamadas directas. Y lo mismo que antes, hay que llamar aquí y hay que pasar una serie de parámetros. El objeto a que nos referimos, la función, por ejemplo, set relative rotation y los parámetros, ¿vale? Quizás os preguntaréis cómo obtenemos el nombre exacto de la función y cómo se llama este parámetro. Este parámetro se llama new rotation. Es un poco no muy intuitivo. Y luego new rotation tiene pitch, yaw, roll, que es la X y Z. Luego veremos cómo averiguar todos esta información. Vale, pues lo importante es encontrar una manera en JavaScript para que podamos hacer una llamada a esta función, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es ir añadiendo código a nuestro pequeño programita. Vale, yo lo tengo en otro sitio, así que voy a ir copiando un poco para ir un poquito más rápido. No me vais a ver aquí tecleando, ¿vale? Pues nada, vamos a ir copiando cositas. En esta variable vamos a almacenar la conexión con Unreal, ¿vale? Y es la que utilizaremos para mandar peticiones. Entonces, hay un objeto en JavaScript que se llama XML HTTP request. Esto nos permite hacer justamente eso, nos permite abrir una URL, la URL que le digamos, que en este caso va a ser estas URLs, que luego le vamos a pasar. Nos permite hacer que sea de tipo put y nos permite pasarle objetos en tipo JSON. JSON es una manera de pasar parámetros en JavaScript muy utilizada y muy extendida y que es muy sencilla, muy intuitiva de utilizar. ¿Vale? Luego lo que hacemos es que cuando haya un cambio en el estado, es decir, cuando hayamos hecho una petición y el servidor nos haya respondido, vamos a ver qué hacemos. Si el estado es 200 o 0, esto quiere decir que todo ha ido bien, vamos a escribir en la consola actualizado y lo que nos devuelva el servidor, si es que nos devuelve algo, ¿vale? En el caso de que haya habido algún error, vamos a hacer una ventana de aire diciendo, oye, ha habido un error, ¿vale? Luego provocaremos alguno para que veáis cómo funciona esto, ¿vale? Entonces voy a crear tres funciones para hacer las tres tipos de cosas que podemos hacer. Por ejemplo, vamos a hacer una para llamar a una función de Unreal Engine, ¿vale? Yo le he puesto este nombre yo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer básicamente va a ser llamar a la función anterior, setup connection, con el objeto que hemos visto antes, el HTTP data remote object call, ¿vale? Y le vamos a pasar los parámetros. Entonces, creamos un objeto data con el object path que recibamos. Esto lo vamos a llamar desde cada una de las mini funciones que vamos a hacer para cada objeto, con el nombre de la función, los parámetros, ¿ves? Va todo pasado aquí, y generate transaction. Generate transaction es simplemente si esto es un valor booleano, es decir, cierto o falso. Si es cierto, entonces lo que quiere decir es que podemos hacer control Z luego en Unreal. Es como que se genera la transición, ¿vale? Y entonces mandamos la información, ¿vale? Cuando mandemos la información, si hay alguna respuesta, entraremos aquí on read state change y nos dirá si ha ido todo bien o no, ¿vale? Esta es para llamar funciones. Esta es para establecer una propiedad. Como veis, también estamos llamando lo mismo, estamos llamando a la misma función de antes, solamente que ahora vamos a pasar esta a este objeto. En lugar de la remote object call, vamos a remote object property. El acceso también lo pasamos por una propiedad de entrada. Va a ser Write Transaction Access o Write Access. Write Transaction Access está aquí en la documentación, lo podemos ver. Son los tipos de acceso que hay, ¿vale? Para obtener propiedades. Puede ser Read Access para leer propiedades, Write Access para escribirlas o Write Transaction Access que nos permite hacer el undo, ¿vale? Si estamos modificando algo.
¿vale? Entonces, básicamente, esto es muy parecido al anterior. Simplemente lo que se diferencia es que aquí necesitaba un objeto al que vamos a actuar, perdón, y aquí necesitamos el tipo de acceso y la propiedad que queremos leer, ¿vale? Y por último, y con esto acabamos la parte un poco más rollera, disculpad esta parte, pero bueno, es necesaria. Vamos a hacer lo mismo, pero para obtener una propiedad, ¿vale? Vamos a llamar a la misma dirección de antes, Object Property, pero ahora le vamos a pasar, si tenemos una propiedad, se la pasamos, es decir, queremos que a este objeto léemela y dame esta propiedad. Pero si no pasamos nada, si es null, lo que vamos a hacer es dame este objeto y dame acceso de lectura. Es decir, esto lo que nos va a dar es una lista de todas las propiedades que tiene este objeto, que a veces viene muy bien para saber qué propiedad llamar, ¿vale? Y lo mismo, volvemos a enviar la información y ya está. Con eso terminaríamos nuestro módulo de conexión a Unreal Engine, ¿vale? Si nos vamos a Unreal, lo que vamos a empezar a hacer es, vamos a coger esta Sky Directional Light y vamos a modificar su posición en el cielo, ¿vale? Como esto tiene un Sky Atmosphere, al rotarla, por ejemplo, si rotamos en I, vemos que cambia el sol, cambia la atmósfera, cambia también según el color de la luz, ¿vale? Vamos a hacer un control web para manejar esto, ¿vale? Para que podamos controlar la posición de la luz en el día, ¿vale? Vamos a ir, vamos a body y hacemos luz direccional y un botón que sea de tipo texto. No sé si sabéis JavaScript, pero bueno, esto básicamente lo que hace es vamos a meter un control de tipo texto que se llame Light Rotation con un valor por defecto de 100 y un tamaño pequeñito de 3, ¿vale? Y vamos a añadir un botón de una entrada de tipo botón con un texto que ponga actualizar y que al pulsar o en clic llame a una función que aún no hemos creado que va a ser Update Directional Light Value, ¿vale? Si esto lo grabamos y vamos a nuestro super control remoto web, aquí tenemos esto, ¿vale? Esta es feísimo, ya lo sé. Pero bueno, la idea es que con el valor que le demos aquí, eh, se actualice al valor de Unreal, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es crear una función, que es la que hemos llamado aquí, Update Directional Light Value, y la ponemos en nuestro script. Voy a poner aquí un comentario para decir, bueno, aquí empezamos con las funciones específicas, ¿vale? Esta es para la luz direccional. Lo que hacemos es conseguimos la rotación que hemos metido en esta casita. Es decir, le damos a este elemento, Light Rotation, dame el valor va a ser texto, nosotros queremos un número, entonces lo pasamos a float, ¿vale? Entonces llamamos a otra función que se llame Update Directional Light, que es la que va a hacer la llamada a esta de aquí arriba, ¿vale? Entonces, Update Directional Light, la tenemos aquí, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, si os acordáis, siempre te vamos a llamar a nuestra función call UE function, que la tenemos aquí arriba, ¿vale? Que si os acordáis admite estos parámetros y los parámetros que le vamos a pasar son el objeto al que queremos interactuar. ¿Qué función queremos llamar? Set World Rotation. ¿Y qué parámetros? Será New Rotation, Pitch. ¿Vale? Ahora, ¿cómo hemos obtenido todo esto? ¿Vale? Esto es lo que quizá más cuesta porque la verdad es que en Real no tiene mucha documentación para esto, pero bueno, en la documentación sí viene cómo obtener los nombres de los objetos, pero es un poco complicado. Aquí en la segunda parte, with Remote Control Reference, abajo del todo, aquí About You, you Object Path, te pone un poco cómo conseguirlos, ¿vale? Entonces, hay una manera que es por programación y otra que es un poco más manual, que es con el panel de Undo History, ¿vale? Es un poco rollo conseguirlo así, pero bueno, funciona, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si queremos obtener cuál es nuestro código de esta Sky Directional Light, lo que hacemos es que vamos a Edit, Undo History, habilitamos Show Transaction Details, ¿vale? Tiene que estar habilitado. Y lo que hay que hacer es un poco absurdo, pero bueno, es mover, hacer cualquier cambio, de tal manera que nos saldrá aquí abajo, ¿vale? Esto no sé si lo puedo limpiar porque tengo ya muchas cosas. Pero bueno,
Vamos a hacerlo otra vez. Hacemos esto, hacemos un cambio, nos saldrá al final de la lista y entonces aquí nos sale, si pasáis el ratón por encima, ¿veis ese texto que sale ahí? Game, beach, scene, map, beach, lighting, bla, 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 bla. Todo eso es el identificador único que identifica a nuestra luz. Como veis, no es algo muy intuitivo, ¿vale? Si está el nombre de la luz, cosas así, pero hay veces que le ponen números, es como un código interno de Unreal, entonces no sé, no da muchas facilidades para encontrarlo. Supongo que en próximas versiones, si el Web Remote va a salir adelante y se va a utilizar más, tendrán que hacer algo, que sea tipo botón derecho, propiedades, porque esto tampoco lo puedo copiar, es decir, esto tengo que ponerlo a mano, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo está esto, entonces vamos a hacer esto un poco más pequeñito. ¿Vale? Entonces aquí tenemos nuestro objeto, ¿vale? Entonces si fijáis tenemos game, beach scene, si nos fijamos aquí, ¿vale? Game, beach scene más beach lighting, punto, beach lighting, persistent level, sky, directional light, punto, light component 0, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos eso aquí. Ya tenemos el nombre del objeto. Ahora, ¿cómo averiguar el nombre de la función? ¿Cómo se llama exactamente? Vale, yo lo que me hago con esto es un pequeño truco, que es que me voy a mi content browser, bueno, este en la Player, por ejemplo, y me hago, esto lo borro porque justamente es lo que voy a hacer, me hago una blueprint para mí, con cualquier nombre me da lo mismo, lo que quiero es hacer cosas con ello. Me meto dentro, me sale esto, me voy a Event Graph. Entonces lo que hago es que me creo una variable de cada tipo que quiero sacar. Por ejemplo, si es un directional light, voy a crearme una variable, la llamo directional light, el nombre da igual, no pasa nada. Y lo importante es que sea de tipo, en lugar de boolean, que sea un tipo directional light object reference. ¿Vale? Entonces ahora lo que puedo hacer es arrastrar esto aquí y aquí es como si tuviera con un get una luz direccional. Y lo bueno es que entonces me puedo apoyar en el sistema de Unreal de Context Sensitive para ver funciones que puedo utilizar aquí. ¿Vale? Entonces si busco, por ejemplo, si lo que quiero es rotarla, rotation, tiene que haber alguna función que sea para set relative rotation, por ejemplo. O set world rotation. En este caso nos va a afectar lo mismo. El set relative es referente a tu eje local y este es referente al eje global. En definitiva es para rotar, ¿vale? Entonces si le damos aquí, nos va a obtener nuestro light component, que en el fondo es esto de aquí, que también estamos añadiendo, ¿vale? Y entonces con esto obtenemos ya la función set world rotation, ¿vale? Set world rotation, ¿vale? Y el número del parámetro. Mira tú que esto se llama new rotation, ¿vale? Viene con un espacio, cuidado, porque los parámetros nunca van con espacio, ¿vale? Así que hay que quitárselo. Entonces, new rotation va aquí, ¿vale? Y ahora, ¿qué valor queremos? Pues aquí todavía no está clara la cosa, pero aquí puedes decirle botón derecho, split, struct spin, y ya te dice new rotation, X, roll y pitch, Z, yo. Entonces ya tenemos aquí el pitch. Ya tenemos todo. New rotation, pitch, y el valor que le hemos pasado, que lo hemos calculado antes. ¿Os acordáis? Que es el valor que le hemos metido aquí. Vale, pues en principio creo que esto estaría. Así que vamos a grabar. Vamos a ver nuestra web y esto parece que está listo para arrancar. Pues vamos a probarlo. ¿Vale? Vamos a hacer esto más pequeñito. Abrimos Unreal. Esto no hace falta, ya lo podemos cerrar. Aunque lo vamos a utilizar luego. Vale, vamos a ver si se actualiza. Chan, 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 chan. Aquí viene el momento de la verdad. Así que vamos a ponerle un 100, por ejemplo, y actualizar. ¡Pam! Parece que no ha hecho nada. Oh, pero sí ha hecho. A ver, si ponemos 200, actualizar, no hace nada. Pulso, ¡pam! Se actualiza.
Vale. Hay un motivo para esto y esto, la verdad es que son de estas cosas que me imagino que irán mejorando, pero bueno, hay un parámetro aquí escondidísimo dentro de las funciones avanzadas de Play. Si os ves a la flechita de Advanced Settings y buscáis por CPU, esta opción, Use Less CPU when in background, normalmente está activada. Pues dice aquí, rebajar el uso de la CPU cuando el editor está en el fondo y no activo. Supongo que esto es porque en realidad estamos en el fondo, estamos utilizando una aplicación que es nuestra página web de aquí. Entonces, si lo desactivamos, pues hay un poco de magia. Vamos a ponerle un poquito de valor diferente, 210. Ping, funciona. Ya nos estamos comunicando con Unreal. Ping, ¿vale? Bueno, pues parece que va muy bien. Bueno, vamos a dejar el vídeo hasta aquí. Hemos visto cómo establecer la comunicación con Unreal, cambiando parámetros del propio Unreal, creando una pequeña página que tiene unos pocos controles, básicamente un control, y unas funciones JavaScript para llamar a Unreal. Hemos visto que funciona todo, así que esto es muy prometedor. En el siguiente vídeo vamos a añadir más controles para que sea un poco más amistoso. En otros vídeos haremos también que esos controles sean mucho más chulos, más parecidos a la pantalla que tenemos. Seguramente utilizaremos Vue, que es una librería de JavaScript que permite utilizar Ajax y cosas así, que es para hacerlo como mucho más reactivo, ¿no? Que no tengas que darle a botones, sino que puedes utilizar un slider, puedes utilizar unos controles más bonitos. Y luego veremos cómo comunicarnos desde un propio, en lugar de desde el propio navegador, en el mismo ordenador en el que tenemos Unreal, pues desde un ordenador, desde una tablet, por ejemplo, o desde otro ordenador, desde un teléfono, lo que sea. Vale, bueno, pues exciting. Así que, bueno, os espero en los siguientes vídeos. Ya sabes, si os gusta, suscribíos, dadle a like, que habrá más. Hasta luego.